Si Jesús no dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, la celebración eucarística quedaría vacía. Sería una ficción piadosa, no una realidad que establece la comunión con Dios y de los hombres entre sí. Del libro Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. Bienvenidos al Club Dalroy. Nos hemos juntado después de muchos avatares, pero por fin lo hemos conseguido para grabar este podcast que va a ser tan especial, y para eso hemos traído a nuestro liturgista de cabecera, que es el señor Ramón de Mer, a quien traemos con un poco de asombro, pero también con un poco de miedo por saber de qué manera estamos incumpliendo las normas de la liturgia, y vamos a aprender mucho con él seguramente, así que bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Javier. Descuida que no va a haber bonfire, inquisidor, de ninguna de las formas. Y traemos también a la cara bondadosa de la liturgia, que es el padre Rafael Pou. Hacemos la dinámica poli bueno, poli malo, ¿no? Efectivamente. A partir de ahí nombrado capellán del Club Dalroy, yo creo que es capellán como de 400 cosas en la universidad, así que una más no lo va a notar. Feliz. Y tenemos aquí a nuestra grandísima especialista en Cervantes, nuestra mujer del siglo de oro, la cara femenina, el rostro femenino del Club Dalroy, nuestra queridísima Ana Martínez. y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo estoy aquí por cuestión de cotas, ¿sabes? Para ser políticamente correctos. Me han incluido a mí, pero no porque sea digna de estar en este club. Y muy agradecida. Pues bueno, yo voy a presentar a la voz que ha introducido el Club Dalroy de hoy, a nuestro querido Javier Rubio, Mr. Pump, doctor 2 veces, profesor de Humanidades de la Francisco de Vitoria y a punto de estrenarse como padre de familia numerosa. Javier, qué pocos libros vas a poder leer dentro de poco. Aprovecha estas últimas semanas. Y bueno, hoy nos convoca aquí, ya algo intuiréis por esto de cómo hemos invitado a nuestro liturgista de cabecera, pero hoy vamos a hablar de la liturgia de la Eucaristía, de la misa. Y para esto hemos traído aquí a nuestro capellán, ya Ramón. Vamos a hacer una pequeñita introducción, ¿no, Ramón? Que nos sitúe un poco pues, en la Eucaristía como sacramento, lo que supone también pues, para nosotros en la historia de la salvación, la relación que guarda esto con la gracia, y luego esperamos que nos ayudes a repasar parte por parte la misa para que veamos efectivamente si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y sobre todo para que podamos redescubrirla y asombrarnos, ¿no? de la belleza y de lo afortunados que somos. Pues nada, yo he de decir, antes de nada, que nunca he celebrado una misa. Con lo cual, cualitativamente tiene muchísimo más que decir que yo, el padre Pou, que es de los 4 presentes el único que ha tomado en sus manos pan y luego no tenía pan, y luego tenía nuestro Señor. O sea que lo que diga el padre Pou literalmente va a ir a misa, aunque voy a darle guerra con ello, no os preocupéis. Pero sí quiero que, no sé, lo comentábamos antes cuando veníamos, quizás es el ejemplo que ponía el padre Pou del esquimal en medio de Cibeles en plena celebración del Madrid, que no se va a enterar de nada por mucho que le vayamos contando detalle a detalle, si antes no hemos explicado por qué se celebra, y eso sería muy interesante tocarlo, si quiere, padre, brevemente antes. Sí, o sea, yo ponía un poco este ejemplo porque, aunque creo que tiene mucho valor, ¿no? Como decía Ana, para redescubrir la belleza de la misa, un ejercicio como el que vamos a hacer, de algún modo una teología de la liturgia presupone una teología de la salvación, ¿no? O sea, así como dices, a veces hay problemas de ética que los resuelves estudiando antropología, pues aquí ocurre algo parecido, ¿no? Si no hay un anuncio, un encuentro con Cristo, un entender tu necesidad de ser salvado, tu comprender que has sido salvado por Cristo y tu estar experimentando esa vida nueva que brota de su espíritu y que se te da en la liturgia, es fácil que nos sintamos como esquimales en la Cibeles, ¿no? Entonces esto requeriría todo como mínimo otro podcast, ¿no? Pero en el que exploráramos un poco eso, qué quiere decir que Cristo nos ha salvado y que Cristo nos ha resucitado y nos ha dado una vida nueva, ¿no? Sin lo cual todo esto puede sonar a vacío, ¿no? Yo creo que no nos podemos entretener aquí, pero hay que comprender que esa es la premisa necesaria para entender lo que actualiza y hace presente la liturgia. Y que luego la misa es el momento más importante de nuestra vida como católicos. Yo recuerdo, esto es una cita completamente apócrifa, no sé. Al menos yo no la he contrastado. Es muy probable que no sea así, pero yo recuerdo que un profesor de arte nos decía que Salvador Dalí, en una entrevista, le preguntaron que cuál había sido la experiencia más importante de su vida, y que él había dicho cuando por primera vez comía a Dios, ¿no?
refiriéndose a su primera comunión. Y es que es verdad, cuando uno lo piensa, parece que toda la vida del cristiano, toda la liturgia, que es la manifestación de la vida espiritual, de la vida religiosa del cristiano, pero incluso toda la dogmática, toda la historia de la Iglesia, todo apunta hacia la Eucaristía, ¿no? Que en el fondo pues es el misterio de Cristo entre nosotros, es la manifestación de la comunión de la Iglesia. Todos los sacramentos, o la mayor parte, no todos, menos la confesión, todos los sacramentos se giran o se celebran, muchas veces se celebran, no siempre, pero en torno a la Eucaristía. Hay un elemento también de penitencia en la Eucaristía importante. Efectivamente. Entonces, ese elemento está ahí, ¿no? Es la vida del cristiano, es el pan que alimenta nuestro espíritu, es el pan del camino. Y yo creo que es importantísimo comprender cuál es el valor sacramental de la Eucaristía y por qué nos reunimos los católicos, los cristianos, en torno al cuerpo y a la sangre de Cristo. Cuando se estudia en filosofía política en la Edad Media y la cristiandad, hay una frase, creo recordar que es de John Senior, pero ahora no me acuerdo, que describe cómo toda la estructura política, social, jurídica, económica, cultural, artística de la Edad Media gira en torno a un embellecimiento de la misa. Es el centro. Y eso es muy visual, porque nos permite entender que aunque el bautismo es el primero de los sacramentos, porque es la condición necesaria sin la cual no hay ningún otro sacramento, ni matrimonio, ni penitencia, ni ningún otro sacramento puede suceder sin bautismo, es la puerta de entrada, es la vía de salvación. Sin embargo, en el escalafón de los sacramentos de iniciación, el culmen es la Eucaristía. De ahí que lo común fuera que la confirmación fuera previa a la Eucaristía, que ya se hace en varias diócesis en España, retomando ese correcto, más que correcto, ese natural o más orgánico proceso en que el último punto supremo es la recepción del cuerpo de Cristo, que es, yo creo, que el punto clave que habría que dejar antes de entrar en las partes de la misa, que la misa gira en torno a ese concepto de cuerpo. Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, cuerpo real de Cristo, la Eucaristía. Y en ese juego es donde está la comprensión de qué es esto de la misa. Es entrar en el cuerpo, que en el fondo es lo que le faltaba lógicamente la cita del Papa Emérito, ya fallecido Benedicto XVI, no le falta nada, pero si él hubiera explicado la última frase que dice la misa es la comunión con Dios y comunión de los hombres entre sí, es comunión para la salvación. ¿Por qué? Porque es una integración en el cuerpo de Cristo, y eso es la misa, la salvación del hombre. Sí, en ese sentido, ahora que aludíais a la variedad de sacramentos, creo que era Jean Corbon en Liturgia Fontal, ¿no? Que explica cómo en el fondo hay que comprender que está el misterio con mayúsculas de San Pablo, que es ese misterio del plan de Dios de salvarnos en Cristo, de recapitular todas las cosas en Él, y cómo eso se declina de alguna manera en los distintos misterios que son los sacramentos, ¿no? De los cuales el bautismo y la Eucaristía tienen un rol central, pero digamos que a través de todos ellos estamos entrando en comunión con ese misterio que es pues como Dios nos ha salvado en Cristo, ¿no? Y ahora que mencionabais, no me resisto como para introducir una clave para el sentido general de la Eucaristía, que es el ya pero no todavía. Y en concreto empezar con una cita de Gamaliel, el rabino Gamaliel. No sé si la habéis tratado en algún podcast anterior cuando hablabais de las raíces judías, de la Pascua. Creo que no ha salido nunca. Pero me fascinó, no sé si la leí en Bram Pitre, que cuando habla de estos temas, que dice que explican que, claro, cuando celebran la Pascua los judíos cada año, ¿no? el Pater Familias, o como se llame, hace esta afirmación, dice: esto es lo que hizo el Señor por mí cuando me sacó de Egipto, ¿no? Y como se preguntaba Gamaliel, bueno, ¿en qué sentido lo hizo por ti? O sea, esto sucedió hace 800 años, hace 1800 años, y que dice Gamaliel que es en virtud del cuerpo, refiriéndose al Cordero, ¿sabes? Es en virtud del comer del cuerpo, que tú entras a formar parte de este pueblo que fue rescatado de Egipto, ¿no? En cierto modo hay como una especie de paradoja temporal en la que a partir de que comes del cuerpo, tú siempre estabas allí, tú siempre formaste parte de ese pueblo que fue rescatado de Egipto, ¿no? Y como los judíos están mirando hacia atrás a esas maravillas de Dios que les salvó, y también mirando hacia el futuro, a ese tiempo del Mesías en el que pues el mundo será salvado y llegarán a ese estado escatológico, ¿no? Y de cómo esto tiene una conexión evidente con nosotros, en el que en cierto modo, a partir de comer el cuerpo de Cristo, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Somos parte de ese pueblo, de ese cuerpo, de esa humanidad nueva que fue rescatada y que está llamada a entrar en el reino y a vivir en la vida nueva de los hijos de Dios, ¿no? Y igual que en los judíos conservamos esta mirada, que hay una mirada hacia atrás, hacia esa muerte y resurrección de Cristo que actualizamos en la Eucaristía, que quizá pensamos sobre todo en eso, cuando pensamos en el significado de la misa, pero hay también una mirada hacia adelante, ¿no? Hacia
no solo a lo que ya ha sucedido, sino a lo que no todavía, que es esa plenitud de la salvación en el reino de los cielos, esa cena del Cordero que en cierto modo anticipamos, ¿no? En la que conectamos con el pasado, pero de alguna manera hacemos presente también lo que está sucediendo ya en la eternidad, que es la victoria del Cordero y el estar todos nosotros sentados a la mesa con Cristo en el reino de los cielos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que introducción más que suficiente, ¿no? Yo solo quería decir que a mí la introducción me parece muy importante. O sea, recordar el qué, ¿no? Porque si no, demasiadas veces centrándonos en el cómo, que es importantísimo también, si no, no haríamos este podcast, nos quedamos a veces demasiado en el cómo y generamos una disensión innecesaria, que si recordáramos el qué, crearía mucha más unidad. Y entonces el qué, como es algo que nos desborda tremendamente, o sea, de verdad que para mí, o sea, ir a la Eucaristía y o sea, de verdad pensar, se lo digo, me ayuda a decírselo a mis hijos, que esto es algo que en general me ayuda, de decirles lo que estamos viviendo, o sea, cuando ven que nos ponemos de rodillas en el momento de la consagración y están ahí, justo es el momento en el que te quieren contar todas las cosas, además, y yo trato de ignorarles, ¿no? Y digo, no, es que Jesús ahora es el pan, o sea, es que ahora el pan se transforma en Jesús, o sea, y digo, yo misma diciéndoselo, digo, Dios mío, es que es una locura de amor tan infinita, que esto es como cuando en Navidad hablamos del portal de Belén y nos olvidamos de la barbaridad que es que el Hijo de Dios nazca en un lugar que huele fatal y que es el último que hubiéramos elegido a nadie, ¿no? Y entonces, que creo que también conviene acercarse a la liturgia y a las formas con la humildad de saber que es algo que es que nos sobrepasa sobremanera. O sea, que nunca vamos a estar ni a la altura ni cerca podemos embellecer, debemos cuidar, ¿no? Pero creo que esta humildad inicial de reconocernos ante un misterio que no podemos, es que por más, yo creo que nos moriríamos si no entendiéramos, de verdad. Yo creo que si realmente delante de la Eucaristía fuéramos totalmente conscientes de lo que está ocurriendo allí, o sea, yo de verdad creo que nos desmayaríamos, nos moriríamos porque es impresionante. Sí. Y creo que también a fuerza de ser tan afortunados, de poder celebrarlo, de tenerlo tan a mano, además aquí pues en Madrid, que uno puede ir a misa a cada hora o cada media hora, tiene horarios de misa afortunadamente, que nos acostumbramos y nos olvidamos. Entonces yo agradezco mucho esta introducción que nos sitúa para ahora centrarnos en las formas, en la liturgia. Pues arrancamos. Ahora sí, con esta introducción ya hecha, insuficiente pero a la vez suficiente, vamos a empezar por el principio, si te parece, Ramón. Sí. Entonces, ritos iniciales, ¿no? Antes incluso, vestimentas. Muy importante. Hay que entender que no creo que a nadie le resulte novedoso escuchar que la misa es culto y por tanto lo que se realiza en la misa es un sacrificio. Y eso es comprender que la misa está íntimamente vinculada a no son dos momentos, sino un doble momento en la vida de nuestro Señor, que es la muerte en la cruz y la última cena en el cenáculo. Y ahí hay un doble momento íntimamente unido. Cuando hablábamos de la Semana Santa, en el anterior podcast que hicimos, explicábamos cómo la propia liturgia del Jueves Santo y del Viernes Santo juegan a estar indisociablemente unidas, ya que el fiel sienta como que el sacerdote ha ido al monumento y ha vuelto en el mismo día y no ha pasado nada entre medias, estamos en el mismo momento. Pero ese punto de sacrificio hay que añadirle que el sacrificio que se realiza en la misa ya no es sangriento, es incruento. Es decir, lo que está sucediendo en la misa sí, es el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no es un nuevo sacrificio. San Pablo lo dice muy, muy claro, sacrificio hay uno. Hay un solo sacrificio que nos salva, que es el que culmina todos los sacrificios de carneros, de toros, de corderos en el templo. Por eso ya no hay templo, por eso el templo puede caer y Dios puede, por así decirlo, retirar su protección al lugar más sagrado en la tierra en ese momento que era el templo, porque el templo ya está en cada uno de lo que le dice nuestro Señor a la samaritana, llegará un día en que no adoraremos en el templo, sino que adoraréis en espíritu y en verdad. El templo está ya en lo que somos templo del Espíritu Santo, que somos los cristianos. Pero ese templo requiere una habitación de Dios, y esa habitación se produce precisamente en la Eucaristía. Eso es un punto del sacrificio, y hay que añadirle otro punto, que es que quien realiza la rememoración incruenta o no es repetición, porque no se repite solamente un sacrificio, sino que es el volver a ese punto. Gracias a que Cristo está en el cielo, gracias a la ascensión y que en el cielo no hay tiempo, podemos jugar a esa vuelta en el tiempo humano, a un tiempo en que podamos, entre comillas, rememorar de manera incruenta el sacrificio de la misa,
pero eso requiere de un ministro, de alguien que realice el sacrificio. Y el ministro propiamente del sacrificio, de la Eucaristía, es el obispo. Y esto es muy importante entenderlo. Hay a veces tendencias que bajo capa, no dudo que buena, de humildad, pretenden explicar la misa como el más sencillo de los actos, que luego es adornado cuando queremos humanamente darle mayor importancia porque es el cumple de la niña, o es la primera comunión, o es la fiesta del pueblo. Entonces adornamos lo que de por sí en su esencia es sencillo y es un acto pequeño, simple, pues una comida entre amigos con una copa de barro y un cacho. No, la misa propiamente es la misa pontifical, la del obispo. Y lo otro es lo que pobremente los seres humanos, por querer tener más presencia de nuestro Señor, realizamos diariamente, rememorando el momento álgido de la misa, que es la misa dominical que celebra el obispo en su catedral, la misa pontifical. ¿Y por qué el obispo? Porque el obispo es el que está presente en esos dos momentos, Última Cena y Calvario. Más que estar presente, está presente y ausente. Los apóstoles, los obispos, están presentes en la Última Cena y están ausentes por cobardes en la crucifixión, salvo Juan. Y la misa juega esa presencia-ausencia. Y por eso hay momentos, por eso en el rito empezamos reconociendo nuestros pecados, yo confieso. Por eso antiguamente en el rito tridentino se empezaba con el Salmo 42, que es júzgame, oh Dios, entraré al altar de Dios, pero júzgame, oh Dios, es un rito penitencial. Y por eso hay un juego de penitencia y de reconocer, en el ofertorio se ve también muy claramente, de reconocer la inferioridad propia, in spiritu militatis, et in animo contrito. Es decir, hay un juego de que no somos dignos de estar aquí, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y a la vez presencia. Aunque no somos dignos, aquí sucede algo. Y Dios se somete a que a las palabras de un humano no hay deseos de que... No, hay efectividad. A las palabras de un humano, Dios se hace presente. Eso es muy fuerte, ese juego de ausencia-presencia. Entonces, 2 puntos antes de entrar a la introducción. Y luego las vestimentas. Las vestimentas son las propias de un ministro sacrificial. Mimican, si es que eso es una palabra en la RAE, no creo, pero imitan al del sumo sacerdote en el templo, y el sacerdote cuando se reviste, se está revistiendo, y se ve muy claramente el yelmo primero, si es que se usa ámito, el suave yugo de la estola, la pureza del alba primero, el suave yugo de la estola, la coraza, y la caridad que representa la casulla. Es todo un revestimiento de un sacerdote que se prepara para el sacrificio. De ahí que esto es un aviso a navegantes, es una falta de caridad por parte del sacerdote omitir, cuando por ejemplo sin razón necesaria se omite la casulla. Pues le estás privando al fiel de un elemento que no es un mero símbolo, es un sacramental. Y eso hay que comprender lo que son los sacramentales, los sacramentos, como vías efectivas de gracia, para entender que Dios vehicula su gracia a través de esas cosas, que ya que Él se sometió a la humillación de estar encarnado, que es una humillación para el ser divino bajar, oye, ¿quién eres tú para negarle a Dios el eco de esa humillación, que es seguir humillándose a que los signos visibles son vehículo de gracia invisible? A veces pecamos de espiritualistas por querer quitar de en medio los signos cuando Dios ha centrado toda nuestra salvación en un signo visible que es Cristo. Yo no me resisto a añadir una palabra sobre el tema del sacrificio, que me parece central, y es un poco en qué sentido estos sacrificios del Antiguo Testamento preparan para el sacrificio de Cristo, ¿no? Creo que era Ratzinger, si no me equivoco, en Introducción al Cristianismo, o quizá en El espíritu de la liturgia, que explica un poco cómo se pregunta un poco cuál es el sentido del culto antiguo, del sacrificio, ¿no? Porque los hombres ofrecen cosas a Dios, y reflexiona un poco sobre cómo en el fondo el don de esos animales, ¿no? El tener una función vicaria, ¿no? Quiere decir, sacrificar quiere decir hacer algo sacro, hacerlo que entre en el ámbito de lo divino, ¿no? Entregar algo totalmente a Dios, y que de algún modo ese sacrificio de los animales era un tratar de ofrecer simbólicamente con un regalo lo que tú no logras hacer con tu propia vida, ¿no? Igual que cuando metes la pata y regalas unas flores o regalas algo y quieres expresar con ese gesto una relación que eres incapaz de expresar totalmente con tu vida, ¿no? Pero obviamente, pues eso, la sangre de los machos cabríos no puede volvernos a la comunión con Dios, es solo un triste símbolo, ¿no? Y con Cristo, pues esa donación se hace real en el sentido de que Él es el que, con un corazón humano, ¿no? Vive lo que vivía como el Hijo eterno del Padre desde toda la eternidad, ¿no? Y Él confía totalmente en el Padre, incluso en la noche del dolor, ¿no? Y en el abandono en la cruz, y desde ahí ama totalmente a los seres humanos, y en cierto modo hay un movimiento de retorno a la comunión del Padre que éramos incapaces de hacer, ¿no?
La sangre en este sentido no tiene tanto el sentido de que Dios está ahí contando las gotas de sangre para ver si se ha cumplido una deuda, ¿no? Sino la sangre es la vida, ¿no? Es la entrega total de la vida al Padre, ¿no? Y en cierto modo el nosotros participar en la misa, ¿no? Es un poco nosotros el entrar, el sumarnos a ese sacrificio de Cristo, ¿no? Como el ciclista que va abriendo camino y todos los demás se pegan detrás de él, pues él es el que nos abre el camino de vuelta, el retorno al Padre. Hay una expresión en griego que no recuerdo en la carta a los hebreos que aluda a eso, como es el líder o el que encabeza nuestra salvación, el retorno al Padre, y que nosotros entramos en su sacrificio, diciendo en cuanto que entramos en su movimiento de retorno al Padre y de recuperar esa comunión y esa alianza que estaba rota, ¿no? Sí, sí. Luego, de hecho, el elemento que es un elemento característico de la Santa Misa, hay que tener un crucifijo en el altar, ¿no? Precisamente para recordarnos que es eso de lo que estamos hablando, ¿no? La restitución de la comunión, no solamente entre nosotros, que también eclesial, sino sobre todo de nosotros con Dios, ¿no? Y Cristo en la cruz, clavado entre el cielo y la tierra, dice San Buenaventura, es la manifestación de ese amor de Dios que se paga a sí mismo para saldar nuestra deuda, ¿no? Y de esa manera, de alguna forma, restaura la posibilidad de que nosotros volvamos a tener comunión y nos abre las puertas del cielo y nos abre las puertas de la gracia. Una curiosidad del acto penitencial y del Kyrie. O sea, por un lado, ahora que Ramón comentaba esto, me evocaba el paralelismo con el momento que el sacerdote hace el Lávame Domini, se lava las manos antes de la liturgia de la Eucaristía, como que ese acto penitencial al inicio tiene un poco ese sabor, ¿no? De atrio y de reconocer pues nuestra indignidad y nuestra necesidad del perdón y la misericordia de Dios para lo que vamos a vivir, ¿no? Pero por otro lado, me parece curioso que en el Kyrie, por ejemplo, en algunas liturgias no siempre ha tenido un sentido penitencial, ¿no? Me llamó la atención como, por ejemplo, como, digamos, hilo del que empecé a tirar, esta canción de Hakuna, Noche, en la que es como una especie de Kyrie eleison, pero es una canción de intercesión. Yo dije, realmente más que penitencial, es como una especie de oraciones de los fieles. Y luego descubrí que lo habían sacado de un canto de las Hermanitas del Cordero, que quién sabe dónde había salido. Y hace poco tuve ocasión de participar en una misa bizantino-católica, la de Grottaferrata, este monasterio que permaneció siempre unido a la Iglesia Católica, pero que ha seguido prolongando el rito bizantino. Y me llamó mucho la atención que al inicio tienen un Kyrie eleison, ¿no? Y prolongado, pero precisamente en esa clave de intercesión, de oración por el mundo, por los gobernantes, por el pueblo, entonces, bueno, fun fact. Ahí es muy curioso porque si fuera un acto de perdón, en el yo confieso, no hay una necesidad de juego con Dios en tanto que Dios, sino que es un acto de yo pido perdón. En el Kyrie sí se pone en juego la Trinidad. Kyrie eleison, el primero, es el Padre, Christe eleison es el Hijo, y el segundo Kyrie es el Espíritu. Y tanto en la liturgia bizantina como en la católica tridentina previa a la Reforma, son triples las invocaciones. Son 3 Kyries al principio, 3 Cristes después, 3 Kyries. Está jugando con el 3 constantemente porque precisamente no es tanto un acto de pedir perdón, sino de invocación a Dios y en efecto de intercesión totalmente. Yo voy a hacer me había prometido a mí mismo no ponerme nostálgico, pero voy a hacer un pequeño inciso para hablar del gregoriano, que era el canto tradicional de la misa. Y es que en el gregoriano esto está contemplado. El gregoriano tenía varias misas, varias composiciones de misa, y hay misas en las que el Kyrie eleison es mucho más penitencial, tiene un tono, tiene una cadencia que es mucho más grave, que tiene ese característico tono penitencial, que son las misas de gregoriano que están compuestas para la época, por ejemplo, del Adviento o de la Cuaresma. Y si vamos, por ejemplo, la misa 9, efectivamente, que es la gloria, efectivamente, la misa 8, la misa 9, por ejemplo, que son para misas pascuales, tienen un tono que es muy distinto. Y eso tiene que ver con el sentido también del tiempo litúrgico y cómo estas oraciones de la misa también cambian la connotación y cambian ligeramente el sentido según el tiempo litúrgico, pero estamos divagando. Vamos a ver si podemos volver. Pero está muy bien porque los hay todavía que creen que en esa parte ya está, que aquello convalida por la confesión. Bueno, de verdad. Entonces, digo, creo que no está. Es cierto, ahora no tengo fuente a mano, pero es cierto que los pecados veniales. Los pecados veniales es cierto, pero no es exactamente. Lo que el sacerdote reza después del yo confieso, del confiteor, que por cierto, ahora hago una reflexión del confiteor que es muy bonita, en mi opinión. Pero lo que el sacerdote reza después del confiteor se llama absolución. Y los fieles
tradicionalmente, todavía por ejemplo en Inglaterra o en Irlanda se verá que los fieles se presignan después del yo confieso, porque el sacerdote hace ya no se signa con la cruz, pero lo que el sacerdote dice sigue siendo una pequeña absolución, y es una absolución de los pecados veniales. Lo que no resta, que por cierto también se hacía antiguamente antes de comulgar, había un yo confieso, cuando el sacerdote recibía el cáliz había un yo confieso ahí y una segunda absolución de los pecados, pero la absolución de pecados veniales. El pecado mortal requiere de la confesión sacramental. Nadie piense que se libra... o de esto que dicen, bueno, tú confiesas en tu cabeza, entonces a futuro y ya irás cuando puedas, comulgas, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso que ha estado bien. Sí, y luego otro matiz, el hecho de que se te perdonen los pecados veniales no implica que luego uno no se tenga que confesar de los pecados veniales. Sí, no hay que tener en cuenta que el sacramento de la penitencia, que no es el tema de hoy, pero que también es fuente de gracia, y que la confesión de los pecados veniales en la confesión también tiene un papel de purificación, de pedir la mayor misericordia de Dios, el comprender la acción de Dios en tu vida de una manera mucho más real cotidianamente, ¿no? Porque dice, pecados mortales también los cometemos de vez en cuando, pero yo creo que lo que nos da el sentido de cómo la misericordia de Dios permea en nuestra vida es precisamente la conciencia de nuestro pecado venial, y por eso conviene, aunque se te perdonen en la acción penitencial de la misa o en el confiteor, también se te perdonan cuando te signas con agua bendita. Claro, que aquí hay que distinguir la estricta necesidad del valor que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido reflexionando sobre el valor que tiene para nuestra santificación y de la gracia que se recibe a través del sacramento. Pero digo, porque estas cosas a veces son un arma de doble filo, ¿no? Por eso decía que está bien aclararlo, porque el que quiere se acoge a esto, ¿no? Y dice, pues ya está, o sea, no hace falta la confesión. Pero es muy interesante que en el yo confieso, sabiamente la Iglesia lo pone al principio, ya sea en el formato actual, que cuando lo vivimos es el yo confieso y el Kyrie con la absolución en medio. Ya en el formato bizantino o en el formato tridentino es más largo. En el formato bizantino también hay un confiteor, hay un Kyrie más largo y hay oraciones más largas, y en el rito tridentino hay el Salmo 42 y hay 2 Kyries. Que eso es muy interesante, porque en el actual se conserva esa necesidad de que sea el pueblo el que recita el Kyrie, el confiteor, el yo confieso. En la tradicional es muy evidente que el sacerdote recita su yo confieso, y luego el acólito, que es el vicario del pueblo, y el pueblo si está presente, si hay pueblo, recitan un segundo yo confieso, y entonces cuando el sacerdote termina, el pueblo dice que el Señor tenga piedad de ti y te perdone tus pecados, y cuando el pueblo termina, el sacerdote le contesta lo mismo. Ese juego lo que está significando es que es necesaria una predisposición interna para la participación. Uh-huh. Y esa predisposición interna no es exclusiva del ministro que celebra, sino que todo el cuerpo místico de Cristo requiere de que luego hablaremos de lo que significa participar. En este caso es una participación mística, pero para participar místicamente de la Eucaristía uno necesita predisponerse, y por eso debe hacer un acto penitencial en que no me sirve que el sacerdote lo diga en primera persona, debo yo también hacer esa oración y recitarla yo confieso. Antes de acercarte al altar. Exacto, si ves que tienes una querencia con tu hermano, deja la ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte y vuelve. Efectivamente. Exacto. Muy bien. Pues pasamos a la liturgia de la palabra para avanzar un poquito. ¿O no nos dejas todavía? El Gloria. Gloria, venga. Qué bonito es el Gloria. Ahora está reservado solamente a las misas de domingo, pero es un momento precioso. Hay que visualizarlo como el momento en que se abren los cielos y los ángeles pasan por los pastores, que vieron de flipar en colores. Ese es el momento, Gloria in excelsis veo. Y es precioso también ver la estructura del canto. Yo solamente recomendar que la gente se lo lea, que se lean el Gloria, que es espectacular. Y como curiosidad, ahora que aludía a los pastores, si recuerdo bien, el Gloria inicialmente era una misa que se empezó rezando en las misas de Navidad, y luego se extendió por ahí, las misas presididas por el obispo, y luego los domingos, ¿no? Y se fue como extendiendo, pero tiene ese origen en el fondo aludiendo al misterio de la Navidad y de la Encarnación. En cuanto que refiere a ese canto de los ángeles. Sí. Hay un pequeño detalle que al menos a mí me ayuda mucho a vivir, que tiene que ver con el Gloria, porque creo que el Gloria es el primer momento en el que aparece, que siguiendo el texto famoso de ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, efectivamente, toda lengua proclame. Había un gesto que se hacía antiguamente y todavía hacen algunos sacerdotes. Lo iba a mencionar, pero no la inclinación de cabeza. La inclinación de cabeza cada vez que se dice el nombre de Jesús. Sí. Que creo que la primera vez es en el Gloria, en la misa. La primera vez es en el Gloria. Entonces, y además hay 2.
dos momentos. En y que yo creo que es un detalle que puede ayudarnos a situarnos en la misa. Esa atención personal de decir, cada vez que suene el nombre de Cristo, inclinar la cabeza. Efectivamente. Eso ayuda mucho, en efecto. Y un buen sacerdote tiene ese punto de atención que sabe que si lo... O sea, el fiel que está queriendo introducirse en el misterio del culto del sacrificio, que en el fondo es algo enorme, de ahí la elevación de los altares, al final, cuando tú ves ese tipo de detalles, te mete mucho más. Yo recomiendo mucho a los sacerdotes que lo retomen. Uh-huh. La inclinación en el Gloria, al final, se signaba uno a la hora del Espíritu Santo, era la última expresión. Y hay otra inclinación en el Adoramus Te, también de expresión de la adoración. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, en el te adoramos había dos inclinaciones de cabeza también profundas que ayudaban a ver que este era un momento de gloria a Dios, que seguía precisamente la intercesión del Kyrie. Penitencia, intercesión, gloria. Es una escalada muy grande que llega a las lecturas. Y ahí podemos empezar con las lecturas. Empezamos con las lecturas entonces. Sí. Y en ese sentido, o sea, por cerrar esto, también diría que pese al valor y la importancia, o sea, es importante tener en cuenta que los dos grandes ejes de la celebración eucarística es la liturgia de la palabra y sobre todo la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Y que en ese sentido los ritos introductorios, conservando todo su valor, no dejan de ser un atrio, ¿no? Que está como predisponiéndose el corazón para lo que va a suceder después. Son la presencia de Cristo resucitado en la proclamación del Evangelio y de un modo hiperreal y especialísimo en la transubstantiación en Cristo Eucaristía, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido de la liturgia de la palabra en la misa, ¿no? Tenemos una lectura que es del Antiguo Testamento, una lectura que es del Nuevo Testamento y luego tenemos la proclamación. Dos lecturas del Antiguo, incluido el Salmo. Ah, claro, sí, por supuesto. Antiguo Testamento, salvo del Antiguo Testamento, lectura, luego Aleluya, que se suele conocer, antífona antes del Evangelio y el Evangelio, ¿no? Yo distinguiría Evangelio de lecturas. Hay un punto de clara distinción que además sirve también para entender el valor del Evangelio del Nuevo Testamento, sobre todo de los 4 Evangelios como revelación no última, la última es el Apocalipsis, pero revelación cúspide. El sentido de las lecturas, el padre Pau luego nos cuenta un poco también más, porque hemos estado hablando de la tesis muy interesante, pero hay que entender una cosa que a veces nos puede costar, nos puede parecer que la liturgia de la palabra es una interrupción en el momento sacrificial, pues no sé, para hacer un rato de catequesis y pedagógica. Y eso se veía muy bien, y se ve todavía muy bien en algunas parroquias en que es el sacerdote el que lee las lecturas, todas. Porque es como se hacía antes, en la misa pontifical es el subdiácono el que lee la lectura y luego el diácono el que lee el Evangelio, en la misa pontifical nueva es el diácono el que lee las lecturas y en la misa normal el lector propio de las lecturas es el sacerdote, que lógicamente se ha dado pie a que los fieles puedan leer también y eso beneficiará a mucha gente y dará muchas Antiguamente era una labor vinculada con los ministerios menores, ¿no? Existía el ministerio del lectorado. No, porque el lectorado era para el oficio divino, no era para las lecturas. Las lecturas en la misa son propiamente un acto propio del sacrificio. Pero es verdad que hoy sí existen los ministerios. Otra cosa es que realmente rara vez se instituye a alguien lector para que lea en misa, sino que pillas al primero que pasa. Sí, pero existe entiendo el ministerio del lector, ¿no? No, acólito lector y exorcistas ya no son ministerios, ahora son... Bueno, son... ¿pero cómo se llamaría? Sí, son órdenes menores. No, esas órdenes... Pablo VI las elimina. Ajá. Y también la de subdiácono. Ahora lo que existe es para el acólito una especie como de... Sí, ministerio barra permiso. Es algo que ya no es ritual. Ajá. No es sacramental. No era sacramento del orden, esta gente no tenía el sacramento del orden, pero eran sacramentales. Y ahora, nosotros lo recibimos, o sea, por lo menos en la preparación al sacerdocio. Claro, ¿no? Junto con la entrega de la sotana se hacen estos ministerios o permisos, pero ya no tienen el ritual propio de las órdenes menores que había antes. Pero aún así, ese lector no es el lector de misa. Esto lo digo porque también nos ayuda, sobre todo cuando uno sale a leer, yo salgo a leer un montón, para también ser consciente de que lo que estoy haciendo es algo propio del sacerdote. Ahí no sé cuán disruptivos queréis que sea y cuán escandalizador queréis que sea. Yo me he sentado a tu lado por si hace falta. No, sí. Pero es verdad que es la actitud de decir las lecturas es algo propio del sacerdote. Entonces, ya que el sacerdote no va a salir, pues salga un fiel. Ahí hay que tener cuidado con que los fieles cuando salen tengan esa predisposición a que van a hacer algo propiamente sacerdotal y ser muy conscientes de que lo que está haciendo es sacerdotal y probablemente es importante que eso se mantenga en la mente del lector. Esa proclamación no es una lectura como quien lee en casa a sus hijos, es una lectura ritual
y por tanto expendidora de gracia. Si es que estoy diciendo una cantidad de palabras inventadas. Yo soy la filóloga, te perdono. Expendedora de gracias. El Evangelio sigue quedando reservado, de hecho, al sacerdote. Sí. Bueno, el sacerdote, el diácono. El Evangelio es muy interesante. El Evangelio tiene un punto siguiente. En el Evangelio estamos levantados. El Evangelio se incensa y las lecturas no. El Evangelio antiguamente se desplazaba el sacerdote a leerlo a otro lugar. Mira, el misal se desplazaba al otro lado, si estaba al principio de la misa en el lado derecho del altar, se desplazaba al lado izquierdo, pero no se ponía mirando hacia el ábside, se giraba, porque en la misa pontifical el diácono baja con el subdiácono, bajan del presbiterio, se van de lo que es el ábside de la iglesia, se van al lado norte, y mirando al norte se proclamaba el Evangelio. Es algo que con las lecturas no se hace. Ahora todavía nos ponemos de pie, se incensa, nos signamos. Es un momento sacramental mucho más potente que la mera lectura anterior, que es un momento sacrificial también, pero es preparatorio. Creo que es importante darle la importancia. Por eso decía que sin perder lógicamente la función, no hay que ser dicotómicos. No, aquí no hay una dicotomía entre aprender o vivir, participar no hay que hacer dicotomías falsas, pero sin perder de vista, en efecto, que pueda tener una función pedagógica para los fieles y catequética. Es un momento sacramental, es un momento sacrificial. La proclamación del Evangelio es un momento ritual y esa es su función principal. Todo lo que reste a esa función para añadir a las otras está haciéndole flaco favor al momento evangélico. Sí, o sea, yo haría hincapié sobre todo en lo señalado, ¿no? De que es una de las presencias fuertes de Cristo resucitado en la proclamación de su evangelio, ¿no? Que sin duda es como la cúspide de la revelación en ese sentido. Y antes lo que apuntábamos un poco conversando previamente es que yo creo que también hace eco, o sea, de la estructura de la revelación y de la relación con Dios a lo largo de la economía de la salvación, ¿no? O sea, que es que Dios ha dirigido la palabra a su pueblo, ¿no? El pueblo escucha a Israel, ¿no? Responde con la fe y que, digamos que esa palabra que es esta exhortación posinodal de que es Benedicto XVI sobre la palabra de Dios, que completa de Verum Domini, que tiene ahí una explicación preciosa de cómo esta analogía de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad que crea el mundo, ¿no? Por lo tanto también se nos comunica a través de la naturaleza, pero que dirigió su palabra a Israel, ¿no? Y va como haciendo esta analogía de la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se nos comunica, se nos dirige la palabra, se nos revela en Jesucristo, y eso se hace real y se hace carne, y la palabra se hace carne en la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. Sí. Y luego hay también otro significado, y aquí corríjanme de nuevo los liturgistas, pero entiendo que las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también le dan una cierta dimensión histórica al misterio salvífico. Es decir, Cristo no aparece ni por una decisión meramente arbitral, ni un poco porque estaba de alguna manera prescrito desde el origen de los tiempos, sino que hay un ritmo histórico que tiene que ver con la antigua alianza, que apunta hacia la encarnación y hacia el misterio pascual como culmen de la venida de Cristo. Y hay también una nueva alianza, ¿no? que es la vida del cristiano, que crece y se desarrolla más allá de la Santa Misa. O sea, y que de algún modo, digamos que evoca esa preparación que culmina en Jesucristo, y que, si quieres, incluso corresponde un poco a la estructura antropológica, ¿no? de todas las religiones, en el fondo, antiguas, del mito y el rito, ¿no? Uh-huh. Y de que obviamente en el caso de las religiones antiguas son símbolos huecos que no pueden realizar lo que significan, ¿no? Uh-huh. Que en el caso del Antiguo Testamento tenemos, pues es que solo la sombra de lo que va a venir, pero que ya existe este concepto que evocaba con lo de Gamaliel del Zícaron, del memorial, en el que ellos entienden que narrando las maravillas de Dios primero y luego participando del banquete pascual, están de algún modo hay como una preparación a lo que entendemos nosotros por participación real, y que eso se hace realísimo en nuestro caso, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, iba a decir, o sea, que hay esa narración, esa Dios que nos dirige su palabra, nosotros que escuchamos respondemos con la fe, y de ahí viene el culminar con el credo, con el acto con el cual respondemos con la fe a lo que se ha proclamado, y en el acto de narrarlo y proclamarlo, de algún modo también se hace presente y se hace real. Uh-huh. Pues el siguiente paso, vamos a saltar la homilía si quieren ustedes. Porque encima esta semana el Papa ha dicho esto de que no puede durar más de 8 minutos. Sí. Eso es verdad que conviene subrayarlo. Saltarlo. O sea, la homilía
tiene hoy en día una función de explicación de las lecturas, de aprovechar también un poco para catequizar al pueblo, es el momento en el que el sacerdote, el párroco, pues de alguna manera puede ayudar o colaborar dentro de esta lógica de la Eucaristía a que los fieles aterricen en su propia vida y en su propia experiencia precisamente la contemplación y la comprensión de estos misterios. Yo no sé si quieren... O sea, yo añadiría algo que... uno por un lado, que también comentábamos que a veces hay una sobrevaloración de la homilía, ¿no? O sea, la gente va a misa por según cómo sea la homilía y casi que eso es lo que se lleva. No es su caso, padre, sus homilías son estupendas. No. Todo quede dicho. Pero que quiero decir que no hay... de algún modo se da demasiada importancia también por lo que decíamos antes, porque cuando no captas totalmente lo que está sucediendo, lo que te llevas es como la enseñanza, ¿no? Y hay un consejo, yo no soy experto en estos temas, yo estoy compartiendo un poco de mi pobre experiencia como sacerdote, ¿no? Pero cuando, siendo yo diácono y luego sacerdote, recuerdo un consejo que me dio un sacerdote que no necesariamente, entiendo que no se debe absolutizar, pero que a mí me iluminó, fue el decir, tú no puedes dar la homilía solo coger el evangelio para dar una enseñanza de lo que sea. O sea, tu homilía, de alguna manera, tiene que apuntar al misterio de lo que va a ocurrir. O sea, tienes que ser capaz de relacionar esta faceta del misterio de la salvación que se explica en relación con la Eucaristía. Y debe culminar ahí, ¿no? Porque, o sea, debes ser capaz de introducir al pueblo, que no es como te doy una enseñanza por un lado y luego pasamos a la liturgia eucarística, sino que la liturgia, la Eucaristía es la cumbre del misterio y que de algún modo estás introduciéndoles a lo que se va a celebrar y se va a realizar sobre el altar. Uh-huh. Y de nuevo, no quería ponerme nostálgico, pero también es verdad que en la tradición de la Iglesia tenemos una riqueza homilética espectacular. La homilética era un gran género de predicación y de literatura, y tenemos... Y de entrenamiento retórico. No es lo mismo Y tenemos por ejemplo, la colección de homilías, los volúmenes con las homilías del cardenal Newman, que son espectaculares de bonitas y espectaculares de pertinentes. Y si algún sacerdote nos está escuchando y alguna vez necesita ideas para homilías, que tire del cardenal Newman, que da mucho juego. Pero también tenemos homilías, todas las homilías desde San Agustín, ¿no? Que se hizo, yo creo que a partir de San Agustín se hizo una especie de tradición de recoger homilías de los doctores de la Iglesia, de los padres de la Iglesia en volúmenes. Yo he estudiado mucho también las homilías de Tomás de Aquino, los sermones de Tomás de Aquino y de San Buenaventura, que son espectaculares también, los que han llegado hasta nosotros. Hay una grandísima tradición homilética de un grandísimo valor, ¿no? Y además, precisamente por el cómo se da la palabra en la liturgia de la palabra, pues todas estas conexiones entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la vida de los fieles, la celebración de la Eucaristía, la explicación del misterio, de un valor teológico y espiritual potentísimo. Ahí en la cuestión de la homilía, yo subrayaría lo que ha dicho el padre Pou, que cuando si algún sacerdote nos escucha, si percibe que su desarrollo de la homilía, estoy pensando en algunos que yo he visto que usan PowerPoints, que tienen varias pantallas en la iglesia y entonces ponen algún vídeo, no sé cuál. Si alguno percibe que su desarrollo de la homilía es de tal forma que eclipsa el sacrificio, que replantee que quizás el valor de la homilía, es verdad que es un público cautivo una vez a la semana, pero que quizás hay otros momentos para dar esas fantásticas conferencias con fantásticas herramientas y con una disposición seguro que genial y con seguro que cosas muy, muy bonitas y ortodoxia y demás, que ese no es el momento. Que ese no es el momento del despliegue de medios, porque el momento es otro, el momento litúrgico es otro. No estamos en catequesis. O sea, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo porque a mí, como fiel, o sea, no como liturgista, como fiel que acude a misa, es verdad que no solo esto que señalaba el padre Pou, que me parece muy interesante, ¿no? Que nos conduzca a una homilía hacia lo que vamos a celebrar, sino que lo que acabamos de escuchar, o sea, lo que el fiel acaba de escuchar, tiene una riqueza y un potencial, y es que es la palabra de Dios, o sea, es la palabra de Dios que creó el mundo, o sea, que puede transformar tu corazón, o sea, que no es... Yo siempre les digo a mis hijos que no es o sea, que es una presencia también real, ¿no? O sea, que cuando se proclaman esas palabras, digo, la voz es la del sacerdote, pero el que está hablando es Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando la homilía lo que hace es distraerte o bien de la liturgia de la palabra que se acaba de proclamar o bien de lo que vamos a continuación a celebrar en la liturgia eucarística,
a mí me provoca un enfado interior, ¿no? Porque es verdad, porque digo... Una ira santa. Una ira santa, quiero pensar... No, porque de verdad que estoy escuchando y digo, pero ya no me acuerdo de qué eran las lecturas, ¿no? O sea, digo, cuando el sacerdote se toma ese tiempo para, bueno, pues para hacer sus cursos ahí sobre sus preocupaciones personales o de la actualidad o tal... Comentarios políticos. Como, bueno, esto ya ni digamos, ¿no? Pero digo, es que me ha sacado totalmente de la celebración, ¿no? Entonces, yo creo que sí que, qué maravilla por el contrario, cuando un sacerdote en la homilía te hace por el contrario rescatar o profundizar en esto que por el ritmo al que leemos, que bueno, aunque uno lea lento, pues la lectura se lee y ya, ¿no? Y pasó, que te ayuda como a rescatar o a rumiar, ¿no? Como a las hermanitas del Cordero, que me encanta que las nombras hablan de manducar, ¿no? Como masticar la palabra, que te ayuden a esto, ¿no? A saborear un poquito más esto que acabamos de escuchar, pero no a sacarte, y ya no digamos si todo este tipo de despliegue de medios, pues ya no es que te sacan, es que yo directamente me pongo a pensar en la tortilla de patata que tengo que hacer. O sea, ya me he olvidado totalmente, ya me he ido, ¿no? Y me cuesta mucho luego volver. Entonces, que no suponga como la pausa del partido de fútbol, por ver, yo no tengo ni idea del fútbol, pero digo, como tomemos aliento entre la primera y la segunda parte, en los pueblos sino al revés. A veces salen a fumar en la homilía. O sea, es el momento, es ahí el descanso. Bueno, es el mejor momento para ausentarte también en su defensa. No hemos dicho nada de la secuencia, porque hay misas a lo largo del año litúrgico que hemos tenido ahora la secuencia del Corpus, efectivamente, por ejemplo, la secuencia del Corpus, Víctima de Pascal Elaudis, la de Pascua, magnífico, preciosa, la de Navidad. Entonces, es verdad que las secuencias tenían mucho que ver con las octavas, efectivamente, y ya no tenemos octavas, salvo Navidad y Pascua. Entonces, a veces perdemos el ritmo de qué es una secuencia. Una secuencia es una oración que se reza preciosa, además compuesta para precisamente manducar o rumiar ese momento litúrgico, misterio litúrgico que se hace presente en un momento del año, poder rumiarlo durante una semana entera, te lo recuerda una secuencia. Perdidas las octavas, es verdad que las secuencias a veces son como fuegos artificiales. Gracias a Dios sigue habiendo secuencias, pero que uno pueda rumiarlas, que uno se plantee, oye, voy a rezar la secuencia de Pentecostés durante una semana después de Pentecostés. De manera reflexiva, poco a poco, son oraciones que valen su peso en oro, verdaderamente. Sí. Aunque no hemos dicho la secuencia, para entrar al credo y al ofertorio, sí intentaría que, hilándolo con lo de la homilía y lo que comentaba el padre, que no creemos una falsa dicotomía o una falsa dualidad entre liturgia de la palabra y liturgia eucarística, en la que, por así decirlo, la homilía es el punto climatológico. Ya me corrigieron, dije climático, y el clímax es el punto climático. Y dijeron, no, eso es el clima. El punto climatológico de la liturgia de la palabra. Es el punto culmen, y luego bajamos un valle, que es el credo, la oferta, y volvemos a subir hasta la consagración. Y eso es falso. Y entonces, si la homilía crea esa imagen, flaco favor, porque el fluir tiene que ser naturalmente de ascensión permanente. El credo no es un valle en que bajamos y la homilía ha sido el wow después del evangelio y luego bajamos a algo un poquito más rollo, que son la oración de los fieles y no sé qué, no sé cuál. No, estamos ascendiendo y la homilía tiene que ser parte de ese ascenso y dejar claro que el credo es superior a la homilía y el ofertorio es superior al credo y superior en el sentido de ascenso místico al momento de la consagración, que sí que es el punto climatológico. Y es difícil enfatizar el valor del credo, ¿no? Yo creo que esto es algo, a veces caemos en la rutina de repetir un poco el credo como loros, y sin embargo es el momento en el que nosotros manifestamos nuestra comunión como iglesia, precisamente en torno, hemos hablado de mito, hemos hablado de rito, en torno al dogma, en torno a aquello que nos une, que es lo que creemos, ¿no? Y el conocer la historia ayuda mucho, yo creo, conocer la historia de los primeros concilios y de cómo se fue fraguando nuestro credo, pero el credo en el fondo es nuestra oración de la iglesia, es nuestra pues el signo de nuestra fe, ¿no? Y la palabra es preciosa, es como nosotros manifestamos el corazón de aquello que nos hace ser quienes somos, ¿no? Y de hecho también los que conocemos un poco hoy la historia de la Iglesia y todos los debates que ha habido en torno a las fórmulas que se han empleado, las traducciones y demás, pues sabemos, yo creo que la importancia que tiene esto y la importancia que tiene antes de entrar al rito de la misa, ¿no? Y esto hay una lógica que tiene que ver también con el proceso catecumenal, ¿no? Porque entiendo que corríjanme si me equivoco, pero los catecúmenos permanecían dentro de la Iglesia hasta la liturgia de la palabra y luego salían de forma que el credo se recita solo los bautizados, ¿no? Y yo creo que por eso tiene mucho sentido que se encuentre el credo donde se encuentra, y este es el valor que tiene, ¿no? Yo tengo decías que es difícil subrayar la importancia del credo, yo tengo dos recomendaciones prácticas para los sacerdotes.
Primero, eliminar para siempre el credo de los apóstoles de la vida dominical. Dices, no, es que es muy largo. Ya, pues tu homilía ha sido un bodrio de 25 minutos y ahora me dices que es largo el credo. Vale. O ha sido una magnífica homilía de 8 minutos, vale, sí, pero es conveniente... Pero es conveniente dedicarle 5 minutos, 4 minutos más a un credo que verdaderamente expresa... El credo de los apóstoles, por supuesto que lo expresa, pero no es un credo litúrgico. El credo de los apóstoles no es un credo litúrgico. Es un credo catequético, de fácil acceso, de primer anuncio. Para, pues eso, estoy anunciando la Trinidad, pues saco un trébol. Pues, o sea, no es litúrgico en el sentido que no lo era antes, imagino, porque ahora es un credo litúrgico, ¿no? Permitido, sí, pero su sentido profundo no es poco litúrgico, y eso hay que ser consciente de ello. Pues como si decimos, pues el idioma castellano tampoco es litúrgico. ¿Está permitido? Sí. ¿Es bueno? Pues sí, pero no es litúrgico. El latín tampoco lo era. Claro, sí lo era, porque era un idioma sagrado. O sea, pero antiguamente era en griego, ¿no? Hubo un momento que no, pero no en un griego koiné. Igual que la última cena no es en un arameo, es en un hebreo. Siempre hay un idioma sagrado para la liturgia. Porque el Señor no usa latín, ya, pero es un idioma sagrado. ¿Jesús consagró en latín? No, consagró en hebreo. Nuestro Señor no consagró. Nuestro Señor no consagró en un idioma coloquial. Pues ya sonaba muy hereje lo que decía al principio del qué y el cómo, me refería a estas cosas. No me estaba refiriendo a un cómo que relativice, sino a estas cosas. O sea, por eso que yo creo que es importante ver, o sea, que hay cosas opciones que la Iglesia ha tomado a lo largo de su historia y que tienen su valor y su venerabilidad, pero que no dejan de ser opciones contingentes, que decir contingente no le quita su valor, ¿no? Pero yo creo que es muy contingente el credo de los apóstoles, que es un credo corto y que no es litúrgico. Yo creo que es una cuestión de sensibilidad. Y yo entiendo lo que quiere decir Ramón, sobre todo teniendo en cuenta que la experiencia que nosotros tenemos de la misa es los domingos. Es decir, a mí me pasa un poco lo mismo con la Plegaria Eucarística 2, que digo, me parece estupenda para la misa un poco de diario y demás, pero la misa de domingo, digo, pues está el canon o está la Plegaria Eucarística 4, dependiendo de los... La 4 es preciosa de bonita. Y dice, bueno, es que son más largas. Y me dice, bueno, sí, pero es que tienen una belleza y tienen un ritmo y tienen una... Sí. Pero hay un punto que es por lo que digo que no es litúrgico, y es que la formulación del credo de los apóstoles está pensado como catequética y no como un momento que permita integrar esto en el sacrificio. Y era la segunda recomendación que iba a hacer. La Iglesia manda todavía hoy que en el momento en que en el credo se dice y el verbo se hizo carne, los fieles o hagan una profunda inclinación o se pongan de rodillas. Y eso no se puede hacer en el credo de los apóstoles porque no se dice y el verbo se hizo carne. Pero eso está indicado para la encarnación y para... Claro. O sea, no para todos los días, ¿no? Sí, para todos los días hay una reverencia profunda que se hace en ese momento. Para la encarnación se dice que se pongan de rodillas, pero antiguamente se ponían de rodillas todos los días que se rezaba el credo en ese momento. Y es un momento que te permite ver cómo es... No estoy ahora haciendo... Vamos a recitar una cosa que... Pues no. Es que es un momento en que... además, si es cantado todavía más... Et verbo caro factum est, que el coro lo canta bajito, en silencio, o sea, con todo el mundo de rodillas. Yo que alguna vez está en una misa así, en que se canta ese momento, uno se sobrecoge y dice, es que creo que el verbo se hizo carne, y veo como la enormidad de la liturgia, de la iglesia, del coro, de todo, se abaja, todo el mundo se agacha, el sacerdote inclina la cabeza casi hasta el suelo, y el verbo se hizo carne. Y dices, claro, ahora entiendo todo el pastel. Sí. Claro, eso se pierde. En todo caso. Y qué pena perderlo. Que en todo caso, comentábamos antes en el café, que no sé si tú estabas, que leí hace poco una reflexión que creo que hace San Agustín en La Ciudad de Dios, que habla del momento en el que introdujeron la traducción al latín de San Jerónimo, la Vulgata, cambiándolo por la Vetus Latina, ¿no? Que era la que se empezaba aquel momento, pero que no era tan fiel al hebreo y tal, y que a raíz de la traducción de un salmo, ¿no? Una que antiguamente decía los dioses de los gentiles son demonios, y lo cambiaban por los dioses de los gentiles son ídolos, y quisieron linchar al obispo de Ostia por introducirla, ¿no? Como diciendo, por este modernista que está introduciendo este Jerónimo, entonces por decir que yo creo que tenemos que ser conscientes que también que tenemos un apego natural a las cosas buenas que hemos disfrutado de la liturgia, ¿no? Y que tienen su valor histórico y que nos ayudan a entrar en el misterio, pero que un poco el punto de equilibrio, yo creo, es captar su aspecto contingente, que ninguna de ellas logra expresar totalmente el misterio, y que también pueden evolucionar, ¿no? O sea, el mismo hecho de la variedad de los ritos, por ejemplo, también nos ayuda a entrar en esto. Es decir, nosotros somos romanos, pero el conocer pues un poco de los detalles de otros ritos y ver que a veces los mismos misterios y las mismas fiestas le dan un enfoque o un sabor distinto, nos ayuda a entender que ese misterio con mayúsculas, ¿no? No lo agotamos totalmente en ninguna de las expresiones rituales, y que pues la Iglesia tiene su derecho también a evolucionar, a entender cómo expresarlo a lo largo de los siglos, ¿no? A mí me gusta mucho, perdonadme porque no voy a usar la expresión perfecta, no la recuerdo, pero justo desde esta perspectiva histórica se dice algo así como la conformación orgánica de la liturgia, ¿no? Exacto. Y esto me encanta por esto, ¿no? Porque
porque desde esta perspectiva histórica, de hecho, Claro. lejos de escandalizarnos al revés, o sea, nos podemos asombrar de la maravilla que es, igual que ha ido creciendo el magisterio de la Iglesia, pues que los Claro. cristianos hayamos ido enriqueciendo pues el culto, las fórmulas, Claro. Sí, la pero- misa 2... Pero no seamos buenistas, hay desarrollos orgánicos y hay golpes sobre la mesa, y los ha habido toda la historia y se han revertido muchas veces. Claro, Es pero, decir, pero eso que no- forma parte del sí, del vaivén. del vaivén, pero no todo es igual que todo. Claro, no. Y no o sea, todos... Me he encontrado con una oportunidad para cerrar un poco esta discusión, y es el hecho que vamos catastróficamente mal de tiempo. Entonces Estamos en el en la Gloria, en el credo. en el Sí, credo, sí, sí, perdón. catastróficamente mal. Esto No es- hemos esto empezado es la una- liturgia eucarística, eso quería decir. Ya No, la deberíamos- liturgia eucarística sí, es toda. Y ya deberíamos haber terminado el podcast por el tiempo que tenemos. Entonces, yo Vamos a tener que invitar a Ramón que me otro quedo- día. Esto es- Claro, es decir, Pero es verdad que empezando en el ofertorio podemos hablar un montón. Todo el desarrollo claro, del- entonces yo lo que les del- propongo, si ustedes tienen disponibilidad, luego vemos nuestras agendas, es continuar nuestra conversación en un segundo podcast y hacer este podcast en 2 episodios. Cuando este podcast tenga Lo que 0 pasa es que eso visualizaciones... va a fomentar que los oyentes piensen que efectivamente la liturgia eucarística son 2 partes. Es No verdad, debe ser, no, porque debe ser. hemos acabado en el credo que No. ya supuestamente es parte de... Sí, de sí, la sí. otra. No, No, yo pero creo es gracioso y a mí, por que llega favor. un momento en el que estas cuestiones, estos problemas solamente se pueden dirimir a golpe y sangre, entonces vamos Sí, a vamos a ir salir fuera. del estudio para que no nos... Nos vemos en la calle. No iba a tomar Efectivamente. esos tintes, y a mí, de hecho, os diré que me ayuda a escucharos, porque precisamente lo que percibo, o sea, es más, cuando tú decías, a mí me encanta es que no sé cómo lo has llamado, Javier, lo de La plegaria eucarística. la plegaria eucarística 2, ¿la has llamado, no? O No, sea, la 4. o la que no te Bueno, encanta. me gustan todas me gustan mucho, pues pero la eso, 4 me lo gusta no me muchísimo. gusta. Esto es fenomenal, ¿no? O sea, que uno pueda decir, pues me parece como... O cuando tú decías, ¿no? Me sobrecoge esto, qué precioso es cuando se pronuncia así y tal. O sea, porque efectivamente a mí me parece que es una cuestión también de sensibilidad, o sea, y que es muy bonito. Mientras esté permitido, No. es litúrgico, Ramón. No. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque Vamos si a no- dejarlo. Una son menos gordo. por alusiones. Va, Una muy breve. a nuestro invitado. Es verdad que hay sensibilidad y es muy importante, pero que a mí me guste una cosa o no, o sea, Entre lo no soy permitido, digo, ¿eh? No, O sea, no, no. quiero decir, entre Entre lo lo que la permitido, Iglesia que a mí nos me guste ofrece. una cosa o no, no soy el ombligo del mundo, es irrelevante. O sea, yo que aquí cuento que me gusta el latín, pues hijo, no sé, vete a tu casa y te lees las guerras de las Galias. O sea, no es relevante lo que a mí me guste o no, lo que a mí me ayude o no. Si la misa es en torno a lo que nos ayuda, nos gusta, sensiblemente nos emociona, hemos perdido el foco. La misa no está alrededor de eso, Pero- es alrededor de qué es lo que mejor encarna y expresa el sacrificio. Claro, pero allí pongo un ejemplo quizá un poco chocante, espero no meterme en camisas de 11 varas, pero es cuando escucho a veces, y es un campo que me resulta desconocido, o sea que lo digo con la humildad de quien puede estar diciendo una burrada, pero que no, que en el tema de los exorcismos, ¿no? De los exorcistas que dicen, no, es que funciona mejor el misal antiguo, el manual antiguo de las oraciones de exorcismo. Y a mí me aterroriza esto. Porque digo, entonces, ¿qué es esto? Es como un manual de fórmulas mágicas. Sí, sí, tal o, cual. o es la autoridad de Cristo a través de la Iglesia la que tiene el poder de liberar al hombre de las cadenas que lo atan, ¿no? Entonces, hago un poco también el paralelismo de decir que obviamente uno dentro de la Iglesia, doctores habrá para discutir si mejor, peor, de cómo evoluciona, pero en última instancia, para mí lo que hace valiosa la Eucaristía es que la autoridad de la Iglesia, de Pedro y de los apóstoles, que hace que este misterio que se está celebrando, yo accedo a ese misterio con mayúsculas, ¿no? Y que tiene algo de contingente, Sí, para eso en es el cierto. que habrá desarrollos, Pero como lex, dices, lex orgánicos. orandi, lex credendi. Sí, pero como oramos, claro. condicionar como creemos, y la Pero Iglesia está en una situación en que claro, no puede echar pero la cohetes. Iglesia, también la Iglesia a lo largo de la historia ha ido podando, ¿no? Antes Sí. Trento, y yo creo que en reformas anteriores, precisamente en un momento dado, los desarrollos de golpe eran tan exuberantes que hay tantas fiestas de santos que se opaca el domingo. Pues tenemos que un momento recortar, simplificar, para que quede en evidencia lo central y lo esencial, ¿no? Y dentro de eso se pierden cosas valiosas, seguramente. Vale, lo dejamos ahí con estas sabias palabras del Padre Pou. Nos vamos afuera a continuar esto como se debe continuar. Ya les contamos en el próximo episodio, ya les cuento yo quién ha ganado. Estaba más fuerte. Y retomamos con el ofertorio
si ojalá podemos grabarlo cuanto antes para que puedan salir estos 2 episodios, uno de la mano del otro. Sí, pero realmente Ramón, hacenos pero necesitamos sí, que si no se por nos lo menos queda, van a pensar que son 2 partes y no podemos permitirlo. No, necesitamos por favor, necesitamos que nos ilustres. 1 hora más para terminar. Hemos visto la misa de los catecúmenos, digamos. Y ahora bien, vamos a la parte integral. Efectivamente. A la misa total. Y como esto está a la mitad, no vamos a hacer recomendaciones. Yo voy a poner como recomendaciones las cositas que han ido saliendo a lo largo del podcast, si quieren, y ya hacemos las recomendaciones como Dios manda después del próximo episodio. Perfecto. Así que nada, muchísimas gracias. Y nos veremos. Volveremos. Gracias por invitarnos, de verdad. Gracias, que ha sido un gusto escucharte.